La tradición católica de las 7 iglesias fue iniciada por San Felipe Neri en 1559 en las principales iglesias romanas. La visita de los templos tiene como objetivo agradecer a Jesucristo y acompañarlo en su camino al Calvario. El recorrido de las 7 iglesias puede asimilarse al Vía Crucis. Los fieles recorren el camino en oración para reflexionar y meditar sobre la pasión de Cristo. Cada iglesia visitada representa uno de los recorridos que tuvo Jesús desde la noche que fue apresado hasta la mañana en que fue crucificado. La ciudad de Corrientes ostenta con indisimulado orgullo un valioso patrimonio en su arquitectura religiosa. Esto dio lugar a un importante circuito de turismo religioso conformado por las 7 iglesias históricas de la ciudad. El turismo religioso entronca la historia y tradición de la iglesia correntina, constituyendo un testimonio en sus espacios sagrados. Al recorrer las 7 iglesias históricas de la ciudad, repasamos una hoja de ruta por la historia de la iglesia en Corrientes. Estos templos conforman un circuito turístico único en la región por la importancia de los acontecimientos fundamentales en la historia de la iglesia correntina que se han producido en ellos. Comenzamos entonces este recorrido. La iglesia de Jesús Nazareno, ubicada sobre la calle Carlos Pellegrini, fue mandada a construir por Adelaida Bedoya de Ballesteros en memoria de su padre, sobre un proyecto del ingeniero Antonio Zamela. La piedra fundamental fue colocada en noviembre de 1928 con la bendición del entonces nuncio apostólico en la Argentina, Monseñor Felipe Cortesi. Fue bendecida y habilitada en 1932. Posteriormente, doña Adelaida dona la nueva iglesia al Obispado de Corrientes, siendo utilizada por mucho tiempo como capilla particular del obispo, aunque siempre abierta también a la feligresía en general. Y desde 1956 es residencia de la Compañía de Jesús, la casa de los jesuitas en Corrientes. El artístico templo, cuyo estilo es un sincretismo románico neogótico, un exponente del progreso de la ciudad, se destaca en el conjunto el reloj de la torre gótica. Los altares y gradas están espléndidamente ornamentados con detalles de oro y mármoles de Carrara, especialmente esculpidos en Italia. La escultura de tamaño natural de Castor Rito de Bedoya y Llano, colocada a la entrada para perpetuar su memoria. Bajo el altar, la cripta de la familia Bedoya. Es en la imaginería donde hay piezas del siglo XVIII. Es una joya arquitectónica de la ciudad. No ha tenido intervenciones importantes, razón por la cual podemos disfrutarla en condiciones casi originales. El antiguo convento de San Francisco y su iglesia son testimonio de 4 siglos de presencia franciscana en Corrientes. Los misioneros han sido los fundadores de la primera evangelización en estas tierras. El ilustre Fray Juan de Rivadeneira, quien en 1583 propuso a Felipe II que se fundara esta ciudad como un puerto intermedio entre Asunción
y Buenos Aires, en el paraje denominado de las Siete Corrientes. El convento es uno de los pocos registros en pie de la arquitectura colonial en la ciudad de Corrientes. Se comenzó a construir hacia 1607 con el establecimiento de la Orden Franciscana. Su iglesia primitiva fue construida en 1638 y puesta bajo la advocación de San Antonio de Padua. La edificación de la iglesia actual, parroquia de San Francisco Solano, inicia en 1861 sobre un proyecto del maestro Nicolás del Grosso y concluye 10 años después, finalizada la Guerra de la Triple Alianza. De estilo neoclásico, conserva las aberturas del siglo XVIII en los interiores del templo. El retablo mayor es de madera tallada, dorado a la hoja, y contiene tallas del siglo XVIII. El púlpito también es un original del siglo XVIII. De gran importancia son el comulgatorio de mármol, las arañas de luces, el órgano del coro y los seculares elementos del culto. A fines de la década de 1910 se modifican la fachada, las dos torres y las pilastras del atrio. El atrio queda enmarcado por una columnata inspirada en la columnata de Bernini que abraza la plaza de San Pedro en Roma. En el mismo podemos apreciar el monumento a Fray Luis de Bolaños, fundador en 1615 de la reducción franciscana de Itatí, y el mausoleo rematado en estatua evocativa de Fray José de la Quintana. En su interior se encuentran tumbas ilustres como la de Fray Luciano Chapo, famoso en Corrientes por sus fervientes homilías, especialmente el discurso pronunciado en 1888 en ocasión del tercer centenario de la ciudad. Actualmente es monumento histórico provincial y el monumento histórico nacional más antiguo de la ciudad desde 1948. El santuario de Nuestra Señora de la Merced es una joya arquitectónica y un valioso patrimonio de la ciudad. Este solar fue escenario de acontecimientos históricos como la proclamación de la Virgen como patrona jurada de la ciudad en 1660 y los votos posteriores del pueblo a su excelsa patrona. En este templo oraron las cautivas correntinas de la Guerra de la Triple Alianza a su regreso en septiembre de 1869. La actual iglesia conserva bajo sus losas tumbas ilustres como las del presbítero Juan José de Arce y Añasco y la del gobernador Rafael de Atienza, entre otros. Los orígenes del santuario se remontan a 1635 con el establecimiento de los padres mercedarios que construyeron la primitiva iglesia y convento en el solar que perteneciera originalmente a la antigua ermita de San Juan Bautista, patrono tradicional de la ciudad, en torno a la cual se estableció el enterratorio de los primeros vecinos de Corrientes. El último mercedario entregó la iglesia y todos sus bienes al gobierno provincial. El gobernador Ferré expropió los terrenos y en 1826 sancionó una ley fundando el Colegio Argentino. En 1857, durante el gobierno del doctor Juan Gregorio Pujol, la iglesia de Nuestra Señora de la Merced y todos sus bienes fueron entregados para su custodia y administración a los frailes misioneros de Propaganda Fide. Los franciscanos reedifican la iglesia hasta 1861.
Los trabajos de construcción de su forma definitiva y actual se realizan sobre proyecto de Nicolás del Grosso y la fachada y campanario se concluyen en 1905 con proyecto del ingeniero Juan Coll. El templo actual presenta una planta de una sola nave con bóveda de cañón corrido, fachada con atrio y campanario. En sus interiores conserva los altares laterales originales de fines del siglo XIX y dos confesionarios pertenecientes a la iglesia antigua de los Mercedarios, entre otros valiosos mobiliarios y piezas de arte sacro. El magnífico camarín de la Virgen es una capilla neogótica, obra del ingeniero Antonio Zamela, costeado por Luisa Leiva de Llano en 1920. Actualmente es monumento histórico provincial desde 1957 y declarada monumento histórico nacional con el conjunto monumental de la Plaza 25 de Mayo en 1989. La iglesia de María Auxiliadora forma una unidad con el Colegio Salesiano. Los primeros salesianos, José Borgatti y Luis Castiglia, oraron de rodillas ante el altar de María Auxiliadora en la iglesia de la Santísima Cruz de los Milagros y se alojaron en el convento de la Merced. Junto al colegio, recientemente inaugurado, se habilita un oratorio, una pequeña capilla que sirve a los salesianos, sus alumnos y sus familias a fines de la década de 1920. La iglesia actual es edificada a nuevo sobre el primer oratorio. Se comienza a construir en 1947 y es habilitada en 1950. El crecimiento de la comunidad salesiana, de los alumnos y de la feligresía obligó a su construcción. Su estilo hace referencia al colonial español y se podría definir como un neocolonial tardío, obra del ingeniero Pedro Aznar. En el ábside, un mural recrea el sueño de Don Bosco, en el que se puede ver la barca de la iglesia capitaneada por el Papa y sostenida por sus dos grandes amores, la Virgen, Madre de la Iglesia, y la Sagrada Eucaristía. La iglesia de la Santísima Cruz de los Milagros es un bellísimo exponente de la arquitectura de Juan Coll. Fue construida en estilo neoclásico y financiada por una comisión pro templo presidida por doña Froilana Molina Bedoya de Vidal. La piedra fundamental fue colocada el 3 de mayo de 1888 en el marco de los festejos por el tercer centenario de la ciudad y fue bendecida y consagrada el 5 de junio de 1897 por el obispo de Buenos Aires, Monseñor Uladislao Castellanos. El madero original de la cruz milagrosa fue protegido por una ermita en las inmediaciones de la Punta Arasatí y posteriormente trasladado a su ubicación actual el 10 de marzo de 1730. La primitiva iglesia fue construida en 1808 y completada con una torre de campanario donada por el gobernador Joaquín de Madariaga en 1843 en gratitud por la victoria alcanzada en la batalla de Laguna Brava. Desde 1826 funcionó en el solar de la Cruz el antiguo curato de San José y contiguo a la iglesia el cementerio de la Cruz. Ambos son clausurados en 1871 como consecuencia de la epidemia de la fiebre amarilla. Es la primera parroquia de la diócesis, erigida el 13 de diciembre de 1913
por el primer obispo de Corrientes, Monseñor Luis María Niella. La iglesia conserva valiosas piezas de arte sacro y ornamentos sagrados. Contiene 5 retablos de importante valor artístico donados hacia 1920 y la urna con los restos de Santiago Derqui, quien fuera presidente de la Confederación Argentina. La manzana de la cruz es actualmente solar histórico nacional y el templo monumento histórico provincial. La capilla de Santa Rita fue edificada por donación particular de doña Juana Francisca Cabral en 1886, completando el conjunto de edificaciones del Hospital de Mujeres que había sido construido con su peculio en 1882. Sus paredes son construidas en adobe, el retablo del altar mayor, las ventanas, las puertas y las claraboyas en madera. El comulgatorio y los altares laterales son de mármol de Carrara. Originalmente, el techo fue a 2 aguas con tejas francesas y todas clavaderas de madera. En el retablo del altar mayor se observa una pintura que representa a Santa Rita en el momento del éxtasis al recibir en su frente una de las espinas de la corona como estigma de Cristo. Hoy está abierta las 24 horas del día a la visita de los fieles como capilla perpetua de adoración eucarística. La iglesia catedral, dedicada a Nuestra Señora del Rosario, se ubica frente a la Plaza Juan Bautista Cabral y es el templo más antiguo en pie. Su construcción se inicia en 1854 sobre proyecto del maestro Nicolás del Grosso con la dirección de obra del presbítero Juan Nepomuceno de Alegre. La primitiva iglesia matriz originariamente fue emplazada en la esquina de Salta y 25 de Mayo, frente a la plaza fundacional, en el solar que hoy ocupa la Casa de Gobierno. En 1871, finalizadas las obras del templo, fue trasladada a su ubicación actual. La catedral fue concebida con planta basilical y su estilo denota rasgos italianizantes. Cuenta con un retablo mayor y 4 menores. La iglesia presenta 3 amplias naves, la mayor de 58 metros de largo por más de 7 metros de ancho. La cúpula tiene 23 metros de alto y las torres 34 metros de altura. Se le concedió la categoría de curato, hoy parroquia. En 1910, el Papa Pío X crea la diócesis de Corrientes, dando a la iglesia matriz la categoría de catedral. En 1939, en su atrio, el escultor Luis Perlotti construye en mármol y bronce el monumento que guarda las cenizas del mártir de Pago Largo, Genaro Verón de Astrada. Desde 1963, en su interior, se halla el Panteón de los Próceres Correntinos, donde descansan las cenizas de los hermanos Joaquín y Juan de Madariaga, el brigadier general don Pedro Ferré, el canónigo José María Rolón y el gobernador Juan Esteban Martínez y su esposa Máxima Perichón de Martínez. En las naves laterales reposan los restos de los obispos: Monseñor Luis María Niella, primer obispo de Corrientes; Monseñor Francisco Vicentín, luego primer arzobispo; y Monseñor Fortunato Antonio Rossi. El imponente Cristo yacente es una pieza del siglo XVIII conservada en un sarcófago,
una notable obra del tallador español don Julio Pomares, que fuera costeado por la Comisión Pro Templo en 1917. Actualmente, la catedral es monumento histórico provincial desde 1959.